Buenas noches, bienvenidos a este tercer programa de esta semana, este tercer 360 grados. Tenemos hoy con nosotros al candidato del Partido Popular, a Juan Vivas. Está previsto para ayer, pero la apretada agenda de la campaña pues impidió que estuviera ayer. Está hoy. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por haber aplazado esta cita a hoy, porque efectivamente ayer la agenda me lo impidió. Nosotros lo que no queremos tampoco es torturar a nadie ni obligar a nadie a estar. No es ninguna tortura. ¿Cómo va la campaña hasta ahora? ¿Bien? ¿Con ánimo? Bueno, pues estamos bastante ilusionados, bastante animados. Primero porque estamos siendo coherentes, estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, estamos tratando de divulgar las realizaciones del Gobierno de estos últimos 6 años, también estamos tratando de contar nuestras propuestas. Estamos teniendo contactos con sectores de la vida civil de Ceuta, de la sociedad civil, que me parecen muy representativos y muy significativos desde el punto de vista de los servicios o del centro de intereses que los mismos tienen en relación con el interés público. Y también estamos teniendo mucho contacto con los ciudadanos. Y este contacto con los ciudadanos, para mí particularmente, está siendo extraordinariamente gratificante, porque estoy palpando de manera directa que hay un alto grado de satisfacción respecto de la labor realizada, y que al mismo tiempo al ciudadano lo que de verdad le preocupa pues es que la administración de la ciudad esté gestionada, enfocada siempre para atender sus demandas, para atender sus necesidades, para mejorar la calidad de los servicios y con ello la calidad de vida de los ceutíes, y de alguna manera situando en un segundo plano, desde el punto de vista del interés del ciudadano, el discurso teórico, el discurso estéril. Oiga, el otro día, vamos, el miércoles, estaban aquí compañeros de medios de comunicación y hablamos un poco de todo esto relativo a la campaña, ¿no? Ustedes hasta ahora han presentado dos partes de su programa, ¿no? La relativa a salud y bienestar social, y medio ambiente y servicios comunitarios. En esas dos áreas apuestan por la continuidad en la gestión, no han propuesto ninguna cosa como tremendamente novedosa, como puede ser un tranvía o propuestas más atrevidas como las que quizás está haciendo el PSPC. Se comentaba el otro día aquí mis compañeros que a lo mejor el Partido Popular no se moja tanto en las propuestas electorales porque sabe que va a ganar y que luego lo tendría que cumplir. Bueno, no es esa la razón, aunque de alguna manera en algo influye, pero influye por lo que le voy a comentar seguidamente. Primero, nosotros partimos de la consideración de un buen trabajo, una consideración que es propia, que es interior, que es propia del partido, pero que también se corresponde con lo que opinan los ciudadanos. Es evidente que Ceuta ha dado un salto cualitativo como consecuencia de nuestra gestión en el gobierno de la ciudad, y lo ha dado por razón de que la imagen de la ciudad se está transformando, y lo perciben, insisto, los ciudadanos de Ceuta y quienes nos visitan, porque los servicios que consideramos esenciales desde el punto de vista medioambiental o comunitario han mejorado sustancialmente, porque la cobertura social que se presta desde la institución es muchísimo mayor, porque se ha revalorizado nuestro patrimonio histórico, cultural y natural, porque se celebran debidamente nuestras fiestas tradicionales, porque la imagen de Ceuta también está bien defendida en el resto de España, porque estamos comprometidos con el desarrollo económico y en el empleo hasta el límite de nuestras competencias. Por tanto, si lo hemos hecho bien, si los ciudadanos perciben que lo hemos hecho bien, pues tenemos que continuar haciendo lo que hemos venido haciendo. Ahora bien, también hay otra cuestión que me parece muy importante, y es que nosotros no queremos prometer humo. Nosotros, antes de incorporar al programa electoral una medida en concreta, efectuamos previamente un análisis acerca de si esa medida es posible llevarla a cabo, si esa medida es viable o no. Y una vez que se ha sometido a esa reflexión, pues la ponemos en el programa. Porque tenga usted en cuenta que el programa que hemos elaborado tiene la característica de ser un programa electoral, pero de poder ser, y espero que lo sea, si merecemos la confianza de los ciudadanos de Ceuta, un programa de gobierno. Una de las críticas quizás más fuertes que has escuchado durante la campaña es la que le hizo en esa misma silla Juan Luis Arosti, que decía que hay 80 altos cargos, el doble que en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, yo creo que no sé cómo ha medido o cómo ha comparado la cifra de los altos cargos de la ciudad con los altos cargos del Ayuntamiento de Madrid. Desde luego yo le puedo decir una cosa, y es que nosotros hemos aplicado una rebaja sustancial en la nómina de altos cargos y en el coste de los altos cargos, una rebaja sustancial que supera el 35%.
Por tanto, me parece ya que es importante comparar a estos efectos que hemos reducido en un 35% la nómina de altos cargos y, por ejemplo, hemos multiplicado por 3 las dotaciones destinadas a actuaciones de interés social. Fíjese esa comparación, lo relevante que es. Pero al mismo tiempo también le quiero decir otra cosa. A mí me gustaría que eso siguiera reduciéndose, se lo digo con toda sinceridad. Pero también creo que tenemos que reconocer que nuestra Administración presenta una característica que condiciona esa voluntad de rebaja radical de altos cargos. Y es que somos ayuntamiento, pero también somos comunidad autónoma. Está bien que se nos compare con Madrid, pero está bien que se nos comparen con otras autonomías. ¿Por qué les digo esto? Bueno, al decir comunidad autónoma me refiero a ciudad autónoma. Autonomía en última instancia, porque estamos presentes en la conferencia de presidentes, porque estamos presentes en todas las conferencias sectoriales, porque estamos presentes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Y esto qué significa? Pues que cuando se acude a esos foros en donde se debaten cuestiones que interesan mucho a Ceuta, Ceuta tiene que llevar el mismo nivel de representación que puede llevar la comunidad autónoma asturiana o de La Rioja o de Castilla y León, por ponerle algunos ejemplos. Y eso exige una estructura de medios acorde con esa necesidad. Volviendo al tema de la gestión, la ciudad ha dado un cambio radical, casi esa expresión que está tan de moda ahora en lo que a imagen se refiere, pero se sigue achacando que sigue habiendo un 25% de tasa de paro y que cada vez hay más gente que está más cerca del umbral de la pobreza que de vivir. La vivienda sigue siendo un bien inaccesible para muchas familias. No sé si eso le genera satisfacción o insatisfacción al presidente. Evidentemente, el que seamos la autonomía, junto con Melilla, de mayor alta tasa de paro de toda España, no genera ninguna satisfacción, todo lo contrario. Además, me parece que he calificado ese parámetro, ese ratio al que usted se acaba de referir como algo insoportable y, por tanto, algo que tenemos que aunar esfuerzos para combatirlo. Yendo por partes, refiriéndonos al empleo, que es la primera cuestión que usted ha tocado, pues evidentemente la ciudad autónoma no es competente en políticas activas de empleo, esto todo el mundo lo sabe. También todo el mundo sabe que no tenemos acceso al boletín oficial del Estado, es decir, que no podemos adoptar decisiones del calado suficiente para que impacten de manera definitiva en la evolución de la estructura económica de la ciudad. Igual limitación se nos puede aplicar cuando hablamos de grandes inversiones. Pero dicho esto, también le quiero decir que no es una cuestión que no nos importe mucho, como al principio le decía. Y por resumir, porque no tenemos tampoco mucho tiempo, le quiero decir que la medida más importante que desde el punto de vista del empleo se ha tomado en Ceuta en los últimos 20 años ha sido gracias al impulso y a la intención del gobierno que he presidido, y es concretamente la bonificación del 40% en las cuotas a la seguridad social para una parte muy importante de la economía local. Consecuencia, preocupación y compromiso inequívoco y voluntad de colaborar con otras administraciones y con el conjunto de los agentes económicos y sociales para que dejemos de ser la autonomía con más paro de España, para que nos equiparemos a las medias nacionales, por supuesto que de manera irrenunciable. ¿Pero qué se puede hacer para que eso suceda? Bueno, pues mire, lo que se puede hacer, por ejemplo, pues es tratar de ampliar esa bonificación hasta el 50%, tratar de seguir mejorando nuestro régimen económico fiscal especial, debatir entre todos y plantearse la posibilidad de nuestra integración aduanera, que eso pudiera significar un activo con el que procurar la normalización de las relaciones comerciales con el vecino Reino de Marruecos, plantear actuaciones que permitan la proyección de Ceuta como, la constitución de Ceuta como un centro logístico para la proyección de los intereses de España y de Europa en el norte de África, habilitar suelo industrial, facilitar las inversiones necesarias para que el comercio, que sigue siendo y va a seguir siendo un pilar básico de la economía local, pueda afrontar el futuro con posibilidades de éxito, atender el turismo, creo que como lo estamos atendiendo, abaratar los costes del transporte para que no sean una barrera disuasoria desde el punto de vista del coste de la vida en Ceuta o de la llegada del turismo, es decir, un conjunto de medidas que creo que pueden hacer posible esto, junto con un esfuerzo para mejorar los niveles de formación, para mejorar la productividad potencial de nuestros trabajadores en paros y, en última instancia, para facilitar también esa conexión entre personas que quieren trabajar y personas que están dispuestos a contratar. Ese es el modelo, no es un modelo del gobierno del Partido Popular, es un modelo que creo que tiene un alto grado de consenso por parte de todas las fuerzas económicas y sociales de Ceuta.
El tema de la vivienda, que también lo ha tocado usted, me parece que ha tocado tres, vivienda y asistencia social. Pues en el tema de la vivienda creo que hemos sentado las bases para que en los próximos años pueda acometerse la actuación de construcción de viviendas en Ceuta de una manera decidida, tanto públicas como privadas. Creo que hemos sentado las bases porque hemos llevado urbanizaciones muy importantes a cabo, entre ellas la de Huerta Telles o Loma Colmenar, con capacidad para construir juntamente con las dos cerca de 2.000 viviendas, pero también porque están muy avanzados los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana y porque hay otro tipo de actuaciones encaminadas a agilizar todos los trámites dirigidos a facilitar, a favorecer el dinamismo en este importante sector, que también es un sector que genera muchísimo empleo. Pero hemos hecho también muchas viviendas. He oído decir a alguien que hemos promovido 60 viviendas en esta legislatura. Los datos no respaldan esa afirmación, todo lo contrario, y los podemos facilitar porque son hechos objetivos. Si analizamos la promoción de vivienda o la calificamos en función del otorgamiento de la licencia o de la adjudicación de la obra, sea en el primer caso privada o pública en el segundo, hemos promovido 3.300 viviendas en los últimos 6 años. Y al mismo tiempo hemos rehabilitado otras 1.500. La suma de las dos actuaciones, promoción de viviendas nuevas y rehabilitación de viviendas ya construidas, cubren un porcentaje muy alto del total parque de viviendas de Ceuta. Para las próximas periodo de programación, que son 5 años, para ese periodo de programación nosotros aspiramos a promover la construcción de 6.600 viviendas. Y en asistencia social, se lo decía antes en relación con otra pregunta que usted me formuló, creo que es el rasgo característico del gobierno que he presidido, de los gobiernos que he presidido, el característico, el manifiesto acento social de los mismos. Ha sido el gasto social el que más ha crecido en nuestro gobierno. Las partidas destinadas a atender a las personas con discapacidad se han multiplicado por 3. Desde las que tomamos al principio de nuestra andadura y como hemos terminado esta legislatura. Y en temas de becas, pues prácticamente lo mismo, también multiplicado por 3. El número de usuarios de los servicios sociales de la ciudad ha pasado de 5.000 a 15.000. El número de personas atendidas en el Centro Asesor de la Mujer ha pasado de 500 a 7.500. Es decir, creo que ha habido una clara apuesta por atender a los más necesitados, porque por cuestión de principios, por cuestión de imperativo constitucional, me atrevería a decir, y porque además consideramos que no puede haber estabilidad, que no puede haber armonía, que no puede haber progreso si no están atendidas las necesidades, valga la redundancia, de los más necesitados. Yo no le preguntaba tanto por los planes de empleo, y perdone que le dé otro dato, no había planes de empleo cuando llegamos al gobierno de la ciudad. Y a través de los planes de empleo y de otras políticas activas hemos atendido a más de 5.500 personas en este tipo de programas destinados a los desocupados. Sí, le decía que yo no le preguntaba tanto por la atención a los más necesitados, como porque parece que el porcentaje de familias ceutíes que se acercan a ese umbral de la pobreza o que ya están en él sigue creciendo a raíz de la crisis económica. Usted ha enumerado un montón de iniciativas, un montón de cosas que se pueden hacer, que parece que están tanto la patronal como los sindicatos, incluso otras partes de la sociedad civil de acuerdo en que hay que hacerlo, pero al final, no sé, yo la sensación que tengo un poco es la de que se proponen muchas cosas, habría que incorporarse al régimen aduanero de la Unión Europea, habría que hacer el coste cero, pero todo se diluye al final en un montón de informes y no se lleva a cabo nada. Hay que procurar alcanzar un mayor grado de rendimiento, entendiendo por rendimiento la generación de la idea y su materialización en el aspecto del desarrollo económico. Pero yo no creo que tampoco debamos de dar una imagen, y perdóneme por la expresión, desalentadora o catastrofista en el asunto, y porque los datos no lo soportan. Es verdad, tenemos ese importante elemento negativo que significa la altísima tasa de paro que sufrimos, pero también tenemos otros elementos positivos que significan una luz para seguir actuando de la manera en que lo estamos haciendo, que significan un motivo a la esperanza, y no es otro, y algo tan importante, y a lo que me vengo a referir ahora, como que en estos últimos años, en estos últimos 5 años, el ratio relativo a la renta per cápita de Ceuta en comparación con la media nacional, y no me estoy refiriendo a la comunitaria, que influye el efecto estadístico, sino no, con el resto de España, pues se ha reducido en 6 puntos. Hemos pasado del 85 al 91%. Cuando empezamos el ciclo de estos 5 años a los que me refiero, es decir, hace 5 años,
un ceutí ganaba, un ceutí medio, ganaba el 85% de lo que ganaba el ciudadano medio español. Hoy gana el 91% de lo que gana el ciudadano medio español. Luego estamos en un proceso de convergencia que tenemos que seguir alentando. Y mientras eso se produce, tenemos que ir atendiendo a la cobertura social, a ofrecer unos mayores servicios sociales a esas personas que más lo necesitan. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. En nuestro programa está que el gasto en actuaciones de interés social crecerá por encima de la media y como objetivo nos planteamos el que crezca al menos en la próxima legislatura un 30% respecto de las cifras de partida, que insisto son muy importantes. En los 8 días ya casi que se llevan de campaña, pues empezaban todos el jueves pasado a medianoche. Gordillo, el señor Pedro Gordillo, Francisco Márquez y usted son prácticamente inseparables. Me imagino que habrá buen rollito entre los tres. Hay buen rollito en el conjunto del partido. Ha habido buen rollito en el seno del gobierno de la ciudad. Lo que ocurre es que yo también entiendo que muchas veces, pues, por animar a la audiencia y por entretener un poco este cotarro que en ocasiones se pone muy aburrido, pues hay que contar que puede haber fricciones, diferencias. Pero yo le puedo garantizar que formamos un grupo cohesionado, tanto en el gobierno como en el partido. Pedro Gordillo es el presidente del partido y, por tanto, cada vez que llega una contienda electoral tiene que ocupar un lugar correspondiente a esa función de presidente del partido. Y Paco Márquez es el coordinador de la campaña. Es la persona en la que todos tenemos depositada la confianza y a la que todos obedecemos y acatamos sus decisiones en relación con dónde vamos, dónde nos movemos, a qué sitio acudimos. Y esto funciona así en el Partido Popular y en cualquier otro partido. ¿Sigue habiendo buen rollito también entre Emilio Carrera y Pedro Gordillo? Bueno, esto yo sí, insisto, yo creo que sí, es decir, que no tengo motivos para opinar lo contrario. También es verdad que en esto de la política, como en casi todo en la vida, ¿no? Digamos que la política es una ocupación en la que uno se rodea de personas y no necesariamente las personas con las que uno trabaja día a día pues tienen que ser necesariamente íntimos amigos, no necesariamente, y no por eso pasa nada. Lo importante es que el objetivo sea compartido y que lo importante es que todos sepamos que aquí estamos al servicio de los demás. Hay mucha gente que quizás por esa fricción, por hacerle daño al Partido Popular o por tratar de restarle porcentaje de voto o porque a lo mejor es verdad, están acusando o están cargando todo el peso de los nombres que van en la lista sobre Pedro Gordillo. Dicen que es más la lista de Pedro Gordillo que la lista del Partido Popular o de Juan Vivas. A mí me parece que es una buena lista y lo digo objetivamente porque creo que la lista tiene, cualquier lista, la del Partido Popular o la de cualquier otro partido, tiene que cumplir con dos condiciones. Una es la idoneidad como aspiración para desarrollar luego un trabajo eficaz al servicio de los ciudadanos. Y me parece que esa condición nuestra lista la cumple porque está compuesta por personas honradas, por personas sencillas, por personas capacitadas y que además tiene una parte que es experiencia, personas que ya han tenido responsabilidades de gobierno y que saben lo que es trabajar en la Asamblea, y luego personas que vienen de nueva y que por tanto también significan ese componente de frescura que todo equipo de trabajo necesita. Pero además de eso, creo que tiene que cumplir con esa otra condición que yo me refería, ser representativa. Y es una lista representativa de lo que es la sociedad ceutí. No nos sometemos a cuotas ni a cupo, pero es una lista en la que hay personas jóvenes, personas más mayores, en la que hay mujeres, en la que hay hombres, en la que hay personas de las distintas comunidades que en Ceuta convivimos. Y después le quiero decir otra cosa, y lo digo categóricamente, es mi lista. Es decir, que yo estoy plenamente conforme y convencido de esa lista. Y también le puedo asegurar, y no le engaño, que nadie tiene una nota al lado de la ficha correspondiente en donde diga tiene tantos años, estado civil tal, profesión tal, y ahora pues Pedro Gordillo o Juan Vivas. No, esto no funciona así, no es así. Y eso lo vamos a ver porque este tipo de rumores también se vivieron hace 4 años, no en relación con Pedro Gordillo, sino con otras personas que acudían, y luego fue la lista de todos. Yo le puedo asegurar que es una lista de personas que quieren a Ceuta, que quieren a los ceutíes
y que vienen a trabajar por Ceuta, y que no se deben ni a Pedro Gordillo ni a Juan Vivas, se deben fundamentalmente a Ceuta, porque quien primero se debe a Ceuta es quien encabeza la lista, que soy yo, y esa es la única condición que pongo, que se deban a Ceuta. En esa línea de crítica hay muchos que dicen que, bueno, y de hecho se vio cuando Rajoy dijo lo que dijo y después se desmintió cuando estuvo aquí, que Juan Vivas va a dar el salto a la política nacional y que Pedro Gordillo se va a quedar como presidente de la ciudad autónoma. Falla la primera parte de la ecuación, ¿no? Es decir, que Juan Vivas no va a dar ningún salto. Digamos que Juan Vivas, y no hablo en tercera persona, quien suscribe, no va a dar ningún salto, porque ya todos los saltos que tenía que dar en política los ha dado. Yo seguiré siendo el alcalde de Ceuta mientras que los ciudadanos de Ceuta así lo decidan. Y el día que los ciudadanos de Ceuta decidan que ya no sea su alcalde, ese día Juan Vivas dejará la política activa. Seguirá, evidentemente, militando en el único partido que he tenido, que ha sido el Partido Popular, porque también nada más que he tenido en mi vida una novia, que es mi mujer, también nada más que tuve un colegio, un equipo de fútbol, y bueno, y no voy a tener otro partido. Pero el día que los ciudadanos de Ceuta digan hasta aquí hemos llegado, Juan Vivas dejará la política activa y se retirará con la conciencia tranquila y ligero de equipaje. A pesar de eso, la sensación que dio cuando estuvo aquí Rajoy, después de las declaraciones que le había hecho el día antes por teléfono a Onda Cero, fue que hubo como mucha prisa en desmentir que Juan Vivas pudiera dar el salto y que Pedro Gordillo se quedara. ¿Tan malo puede ser Pedro Gordillo como presidente de la ciudad? En absoluto. Pedro Gordillo es una persona trabajadora, es una persona honrada, es una persona que quiere muchísimo a Ceuta y es una persona que tiene acreditado un trabajo en nuestra ciudad muy importante, sobre todo con la juventud. Pedro Gordillo es una persona que ha dedicado una gran parte de su vida a lograr que personas que no tuvieran medios para poder estudiar fuera de Ceuta pudieran satisfacer esta legítima aspiración. Y eso creo que a nadie se nos puede olvidar. Y además Pedro Gordillo no es una persona manipuladora, ni Pedro Gordillo se presta a ningún tipo de componendas de esa naturaleza. Pedro Gordillo viene a la lista a apoyar la lista, a apoyar el futuro gobierno de la ciudad, a ser uno más. Y yo le puedo decir otra cosa, es que parece que Pedro Gordillo ha llegado nuevo, pero yo vengo trabajando con Pedro Gordillo desde hace 6 años. Es decir, que yo las grandes decisiones que hemos tomado en la ciudad, yo las he consultado con Pedro Gordillo, como Pedro Gordillo me ha consultado las grandes decisiones que se han tomado en el ámbito del partido. Cosa distinta es que cada uno en su sitio. Y yo le puedo a usted garantizar que si los ciudadanos de Ceuta depositan su confianza en mí, yo voy a ejercer como alcalde de Ceuta con todas sus consecuencias. En las anteriores elecciones usted dijo de la lista que era el mejor equipo de gobierno y después ha ido nombrando personas en cargos de confianza. Hombre, porque se suele denominar genéricamente, y perdone que me haya anticipado porque sé que nos falta tiempo, equipo de gobierno, porque en realidad o directamente o a través del respaldo parlamentario todos formamos parte del equipo de gobierno. Pero yo tampoco descarto ahora la posibilidad de que se incorporen al gobierno personas que no vayan en la lista. Esa es una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente y buscaré las personas más idóneas para cada cargo, estén o no estén en la lista. Tenemos que superar también esa posible limitación derivada de considerarnos exclusivamente un ayuntamiento. Los ayuntamientos solo pueden tener a personas que formen parte o que sean concejales, ¿no?, en los cargos directivos, me parece. Salvo algunos ayuntamientos que tienen el estatus de grandes ciudades. Bueno, nosotros tenemos que recuperar a la hora de la práctica política el que somos ayuntamiento, a lo que no podemos renunciar, entre otras cosas porque eso nos da categoría de proximidad al ciudadano, porque es una institución representativa de todos desde hace muchísimo tiempo, tiene unas raíces muy profundas y porque además tiene un núcleo de servicios fundamentales para la calidad de vida de los vecinos. A eso no podemos renunciar. Es más, me parece absolutamente prioritario y esencial, pero también somos autonomía y la autonomía nos da cierto margen de maniobra. Utilicémoslo de manera racional y razonable. Hombre, lo que no tendría sentido es que se nombraran consejeros o todos los consejeros tuvieran como característica el no ser ninguno miembros de la Asamblea. Eso me parecería una barbaridad. Pero que en el Consejo de Gobierno aparezcan personas que no son diputados no pasa nada. Hemos tenido experiencias muy satisfactorias durante estos últimos 6 años. ¿Tiene ya más o menos perfilado el equipo de gobierno que va a salir después de las elecciones? Tengo más o menos perfilada, y no le engaño, las áreas.
pero se van a quedar en la cabeza de momento, ¿eh? Es decir, que no me haga la pregunta porque no se la voy a contestar. Podría significar una petulancia. En estos momentos lo que yo creo que procede es que ganemos las elecciones el próximo domingo, día 27 de mayo. Con todo respeto y con toda humildad le estamos planteando a los ciudadanos de Ceuta que confíen en nosotros. Creo que sería una falta de respeto el que aquí ya estuviéramos repartiendo la piel del oso antes de cazarla. Es inevitable que uno piense que puede ganar las elecciones, y ante esa contingencia, ante esa posibilidad, pues uno piense cómo se configuraría el gobierno. Pero yo no le voy a decir cuáles son las áreas, y me lo va a perdonar, ni muchísimo menos le voy a decir a las personas, porque este segundo componente, también necesario para formar gobierno, todavía no lo tengo pensado. Bueno, pues vamos a seguir hablando, pero va a ser después de la publicidad. Muy bien. Ceuta Televisión y Avila Viajes te regalan 2 noches de hotel en la Costa del Sol. Acierta cuál será la composición de la Asamblea tras las elecciones del 27 de mayo y gana. Participa enviando la palabra porra, seguido de espacio y tu quiniela, al 5377. Ejemplo, porra, espacio, PP19, UDC3, PSOE 2, PDSC 1. Recuerda, envía porra, seguido de espacio más tu quiniela, al 5377 y gana 2 noches de hotel en la Costa del Sol. No, de verdad que yo no puedo entenderlo. Es que ellos actúan como si esa idea les hubiera caído del cielo. ¿No te parece? Claro, es que entonces todo el beneficio que se saque de esa idea, que es mía, pues ellos se benefician después. No tiene ningún sentido todo lo que hemos dedicado. Ya, mira, pero es que que dan ganas de dejarlo. Dímelo tú. No, pero una cosa te digo. Si no se valora la idea, si no se valora el esfuerzo, es como para pensárselo. Como para pensárselo mucho. Si crees que tus ideas tienen un valor, ¿por qué piensas que las de otros no valen nada? Es que es indignante, ¿no? Contra la piratería, defiende tu cultura. El agua, fuente de vida. ¿Sabías que con una ducha de 15 minutos se consumen aproximadamente 50 litros de agua? ¿Sabías que un grifo que gotea pierde más de 40 litros diarios? ¿Sabías que una cisterna que no funciona bien malgasta 250 litros al día? Cuida tu agua, cuida tu vida. Es un mensaje de ACEMSA, Aguas de Ceuta. Ceuta Televisión y Avila Viajes te regalan 2 noches de hotel en la Costa del Sol. Acierta cuál será la composición de la Asamblea tras las elecciones del 27 de mayo y gana. Participa enviando tu porra al correo electrónico tvceuta@telefonica.net o a la dirección Avenida Alcalde Sánchez Prados, número 6, tercera planta, local 5 y 6, 51.001, indicando la porra de las elecciones, tu apuesta, nombre y apellidos y un número de teléfono de contacto. Recuerda, puedes ganar 2 noches de hotel en la Costa del Sol por cortesía de Avila Viajes. Pues seguimos aquí con el candidato del Partido Popular. Vamos a abordar un tema que ha sido candente actualidad en las últimas 48 horas, el tema del debate.
¿Usted no se presta a debatir, pone demasiados condicionantes como la que usa la oposición o qué es lo que sucede ahí? Vamos a ver, yo he tratado de explicar este asunto y con mucho gusto. Es una teoría complicada, ¿eh? Sí, sí, es complicada. Yo, por supuesto, considero que todos somos ahora candidatos, pero claro, tampoco podemos desconocer la realidad. Y la realidad es que en la semana y media que llevamos de campaña, creo que es evidente y por tanto nadie puede discutir que los partidos que se presentan a las elecciones, salvo el nuestro, obviamente, y salvo los verdes quizás, han tomado como objetivo compartido, atacar la opción del Partido Popular, atacar con el propósito de derribar al Partido Popular, digo derribar en términos políticos y electorales. Eso es un hecho objetivo y nada más que hay que repasar cuáles son los pronunciamientos, las manifestaciones y el argumentario de las distintas formaciones. Entonces, claro, esa situación creo que por razones de equilibrio democrático inhabilita una opción, un formato de debate en el que estén representadas estemos todos los candidatos, porque aquello sería 4 contra 1, probablemente. Entonces, claro, eso no me parece sinceramente ni democrático ni justo. Sí, también uno cree, yo creo al menos, que el formato ideal de debate para clarificar, para que el mismo sea útil desde el punto de vista de quien los recibe, que son los ciudadanos, pues es que los ciudadanos tengan en la televisión o en la radio o en los medios o en los 3 medios, pues tengan las personas que compiten para ocupar el cargo que los ciudadanos eligen. Es decir, que aquí debatiéramos las personas que optan de manera objetiva al cargo de alcalde para los próximos 4 años. Bueno, nosotros aspiramos a ser alcaldes, eso es evidente, y presidente. Pero claro, ante la actitud de los demás, yo me pregunto, ¿con quién habría que formular ese debate en términos de alternativa? ¿Con la señora Palomo, porque representa al partido que gobierna en el resto de España? ¿Con el señor Alí, porque resulta ser que de partida es la formación política con mayor representación después del Partido Popular en la Asamblea? ¿Con el señor Misián, porque es el más veterano del grupo? ¿Con el señor Aróstegui, porque me parece que es el que más elecciones lleva presentándose? Yo no sé, no voy a ser el que lo elija, porque claro, si lo eligiéramos nosotros, parece que nos estaríamos metiendo en casa ajena. Esto es lo que yo he pretendido decir, que si el conjunto de la oposición elige a una persona para debatir conmigo, yo no tengo ningún inconveniente. Pero, dicho esto, también hay otro matiz de índole logístico, y es que la celebración de los debates en las campañas, como yo le he dicho, la planifican, programan y disponen comités electorales que hay en el seno de cada partido. Creo que ya el PSOE se ha dirigido al comité electoral del Partido Popular para solicitarle el debate con la señora Palomo. Yo no tengo miedo a debatir con nadie, pero creo que el debate tiene que estar sometido a unas reglas para que sea un debate eficaz a los fines de informar a los ciudadanos que luego tienen que emitir su voto. Y no tengo miedo a debatir con nadie porque, mire, creo que acudimos con un buen trabajo. Usted mismo lo ha dicho, creo que nuestras propuestas son viables, están soportadas por análisis objetivos previos que confirman su posibilidad de llevarlas a cabo. Yo todo eso no lo he dicho, ¿eh? Bueno, no todo eso, pero parte de eso sí. Me ha parecido a mí entender, y esto no limita en absoluto el carácter de profesional independiente de los medios de comunicación, que tiene suficientemente acreditado. Pero lo cierto es que esa es la sensación que existe. En consecuencia, no tenemos miedo a debatir con nadie, porque además, insisto, acudimos a estas elecciones con la conciencia tranquila y con algo que de alguna manera es muy potente, que no dudo que los demás no lo tengan, pero que nosotros, que en nuestro caso es definitivo, y en mí en particular, y es el cariño que le tengo a Ceuta y a los ceutíes. ¿Y cuáles serían esas reglas que necesitaría para debatir? Porque yo le puedo primero, garantizar que si yo le ofrezco ahora un debate con Mohamed Ali el lunes, Mohamed Ali está claro, dispuesto a pero sentarse sí, con hombre, usted. claro, todos estarían dispuestos a sentarse, todos, pero claro, entonces yo tendría que tener 5 debates. Y claro, y todos contra el candidato del Partido Popular. Hombre, eso no me parece que sea equilibrado. Eso no es equilibrado. Lo que yo les digo es que a ver si el señor Alí, la señora Palomo, el señor Misián, el señor Aróstegui y el señor Redondo se reúnen todos y dicen, delegamos en ti
el papel de oposición, porque claro, es que todos están siendo oposición, aun cuando se trate de una... Bueno, pero hay unas normas normalmente sí, precisadas, y luego que hay un después de hay un aquello... cabeza de oposición que siempre es el que más representación tiene. Claro, pues que bien, pero yo eso no lo quiero hacer, porque es verdad que el señor Alí es la formación política que parte como la segunda fuerza política, indudablemente, que después del señor Alí viene la señora Palomo y que las encuestas también parece que indican, teniendo el valor que tengan, que ese es el orden que en estos momentos existe también desde el punto de vista de la intención de voto, aun cuando ya les digo que las encuestas no tienen la categoría de elemento definitorio al respecto de lo que estamos hablando. Pero yo no soy el que tiene que elegir la persona, el contrincante político con el que tenga que debatir a efectos de informar a los ciudadanos de Ceuta. Yo no soy quien tiene que hacer eso. Luego hay otra serie de condicionamientos que en todos los formatos se contemplan, como es el caso de qué contenidos se van a llevar a cabo, quién va a ser el moderador, a través de qué medio, con cuánto tiempo. Yo creo sinceramente que los ciudadanos de Ceuta tienen hoy una idea muy formada de cuáles son los programas de cada formación política, de cuáles son sus aspiraciones y de quiénes somos las personas que concurrimos a estas elecciones. Y por tanto me parece que tienen conocimiento de causa acerca de los dos elementos esenciales. ¿Qué me prometen? ¿Qué han hecho? ¿Y quiénes son los que me prometen? ¿Y quiénes son los que han hecho? ¿Se puede resumir que no habrá debate porque el Partido Popular no encuentra que ninguno de los otros candidatos sea una alternativa real para gobernar? Pero el Partido Popular no es quien tiene que calificar eso. El Partido Popular está diciendo, mire, en este caso el candidato, porque el partido todavía no se ha producido. Perdone que le interrumpa, a mí me da la sensación que se están dando demasiadas vueltas con demasiada literatura para llegar a esa conclusión, que es que realmente el Partido Popular siente que no tiene una alternativa real de gobierno y que no quiere sentarse a debatir con nadie porque no hay alternativa. Nosotros, insisto, eso no lo calificamos. Lo que sí percibimos es que todos están en contra del Partido Popular. Luego, si todos están en contra del Partido Popular, elijan ustedes, que han asumido como objetivo atacar al Partido Popular, elijan ustedes uno para debatir con el Partido Popular. Lo que no podemos hacer es que sean los 4 contra 1, porque imagínense qué reparto de tiempos tendríamos en ese hipotético debate. ¿Quién le gustaría, o cómo le gustaría a Juan Vivas que quedara representada la oposición a partir del 27 de mayo? ¿Le gustaría que se quedara como está ahora mismo, con Unión Demócrata Ceutí, PSOE y el partido de Misián, o le gustaría que entrara gente nueva? ¿Le gustaría que la oposición fuera más fuerte de lo que es ahora mismo? Yo en eso soy absolutamente respetuoso y no voy a opinar sobre cómo me gustaría que estuviera configurada la oposición. Me gustaría que en todo caso fuera una oposición, si es que es oposición, porque claro, no demos por hecho que el Partido Popular va a ganar las elecciones el día 27. Nosotros percibimos en la calle... se tendría que dar la cosa. Nosotros percibimos en la calle un viento favorable para poder renovar la confianza de los ceutíes, pero hasta el día 28 y hasta que no se celebren las elecciones no se puede asegurar nada. Sería prematuro e irresponsable por nuestra parte. Hace falta que los ciudadanos de Ceuta vayan a votar, Es decir, tenga usted en cuenta que los planteamientos que se hacen en base a encuestas pues parten siempre de un índice de participación teórico equivalente a el de las últimas elecciones o las anteriores. Pero si se produce una situación de participación absolutamente dispar a la que ha podido haber en elecciones anteriores, los resultados pueden ser también absolutamente distintos a los que están planteando las encuestas. Por tanto, hay que ser muy precavido y hay que ir a votar ese día para que no gane la abstención y por tanto no sea representativo el resultado que se ofrezca el día 27 de mayo por la noche. Dicho esto, le quiero decir que yo no voy a opinar sobre la configuración ni en número de escaños ni en términos personales de la oposición. Lo que sí me gustaría es que si a nosotros nos toca gobernar y a ellos les toca seguir siendo oposición, que afronten la oposición con una perspectiva constructiva y con intención de, al menos en los temas fundamentales, ponernos de acuerdo en beneficio de los intereses generales de Ceuta. ¿Cuál es la mejor propuesta que lleva el Partido Popular en el programa? Seguir trabajando al servicio de los ciudadanos de Ceuta.
No ¿Algo me más concreto? no me atrevería, es que es difícil, pero mire, creo que los grandes ejes que hemos defendido a lo largo de esta andadura de gobierno se mantienen. Es decir, nosotros consideramos que tenemos que seguir intensificando nuestros esfuerzos para aumentar la cobertura social que se presta desde la ciudad y, en consecuencia, favorecer la cohesión social en Ceuta, porque eso me parece absolutamente imprescindible para mirar el futuro, un futuro de modernidad, de progreso en condiciones de estabilidad. Nosotros tenemos que seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que afectan al medio ambiente y al ámbito comunitario. Me parece que era usted a quien le decía antes de ayer o ayer, ya no lo sé muy bien, a ver si en ese nivel, a ver si respecto a esos servicios jugamos la Copa de la UEFA. Es tanto como decir que seamos de los primeros de España en el tema del abastecimiento de agua, del saneamiento, de los jardines, de las playas, del alumbrado público, de la limpieza. También es importante que en los nuevos escenarios financieros con los que nos vamos a enfrentar, pues no caiga la inversión en Ceuta. Tendría efectos muy negativos sobre el proceso de convergencia en el que estamos en materia de equipamientos colectivos y también muy negativos desde el punto de vista del empleo. En consecuencia, hay que buscar fórmulas para que no caiga esa inversión. Nosotros no vamos a adoptar ninguna postura victimista. Nosotros no vamos a decir, bueno, ha caído la inversión porque el Estado no nos ha compensado lo que hemos perdido de la Unión Europea. Constatado eso, ahora lo que se trata es no lamentarse porque hemos perdido el queso o parte del queso, sino buscar otro queso. Oiga, pero ahí, por ejemplo, a usted se les ha acusado ahí, de reducir en el mismo porcentaje la inversión que destinaban a esos programas. Es que no es así. Bueno, bien, eso es verdad, pero el conjunto es verdad porque hay una tasa de cofinanciación que no nos podemos saltar, es inevitable, pero sí es cierto que esa reducción ha ido destinada a otros capítulos de inversión. Y ahora ahí tenemos que buscar fórmulas para que, como digo, esa caída de los fondos procedentes de Europa no repercuta en una caída en la inversión. Y ahí pues tenemos que trabajar con nuestro plan de ordenación urbana, tenemos que trabajar en el ámbito de nuestro plan de inversiones, tenemos que buscar fórmulas imaginativas para que eso no ocurra, porque me parece esencial. Tenemos que promover, tenemos que facilitar las cosas para que puedan promoverse la construcción de esas 6.000 viviendas, que tendría también un impacto muy positivo desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Tenemos que seguir apostando por la recuperación, dignificación, exaltación, me atrevería a decir, del riquísimo patrimonio histórico, cultural y natural que tiene Ceuta, porque es seña de identidad, porque confirma de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque le da amor propio al ciudadano de Ceuta y porque además de eso resulta ser un recurso turístico de un extraordinario potencial. Y tenemos finalmente que trabajar en la línea de procurar que el tejido productivo de Ceuta sea capaz, junto con las medidas que se adopten desde la propia administración, de lograr que Ceuta no sea una excepción en el conjunto de las autonomías españolas en materia de empleo, de lograr que Ceuta alcance unos niveles de empleo equiparables a la media nacional. Oiga, ya se han acabado las obras de la Plaza de los Reyes, está abierto el aparcamiento. ¿Qué se ha hecho con aquel 1,5 millones que el señor Emilio Carreira pedía para ir holgado? Bueno, pues prácticamente todavía no está liquidada la obra, es decir, ahora están los técnicos terminando de hacer los correspondientes ajustes, y aquello era, como usted bien ha dicho y decía el señor Carreira, un margen de cobertura para finalizar y finiquitar y liquidar la obra. Lo que hay que tener claro, y lo digo con absoluta rotundidad, es que no se va a pagar una peseta, €1 más del invertido. Es decir, cuando Emilio Carreira se refería a esto, se refería al crédito que había que solicitar para cubrir la obra. Un ejemplo doméstico para que todo el mundo nos entienda. Supóngase usted que usted tiene que ir al banco para pedir un crédito al objeto de amueblar su casa. Y usted pide, pues no sé, pide 100, por utilizar una cifra que todo el mundo entienda. Y luego usted sabe que se puede gastar 100 o se puede gastar 80. Usted se gasta 80, pues le han sobrado 20 que no ha pedido al banco y por tanto que tampoco tiene que devolver al banco. Esta es la aplicación doméstica de lo que ha ocurrido desde el punto de vista financiero en la promoción de las obras de la Plaza de los Reyes. Pero si yo voy al banco y pido 100 y el banco me da 100, aunque luego me gaste 80, me sobran 20. Le sobran 20, pues no se lo da al banco y no se lo tiene que devolver, no están aplicados, no están utilizados. Claro, pero si yo pido 100 para comprar muebles, me gasto 80, me sobran 20 y no me compran los muebles, pues no con esos 20 que he hecho. Pues no ha hecho nada porque el banco no se lo ha dado. Es decir, usted la factura de los muebles se la ha pasado al banco por 80.
El banco es el que le paga al proveedor de los muebles, a su proveedor de los muebles. Al comerciante que vende los muebles le paga el banco y le paga nada más que 80. Luego el banco no le va a cobrar a usted esos 20. Me he perdido, yo no había visto que el banco era el que pagaba los muebles. Claro, suele ser así. La financiera en los muebles y creo que en los vehículos también funciona así. Es que yo precisamente me he comprado muebles hace poco y yo lo he pagado a la tienda de muebles. El banco bueno, me ha dado bien, dinero. porque usted tenía a lo mejor dinero ahorrado suficiente para pagarse. No, he pedido. Pero se lo ha pedido. Pero que también suele ser habitual que el banco sea el que le pague a la tienda de muebles. Mohamed Ali, que también pasó por esa misma silla en la que está usted, fue especialmente duro en cuestiones relativas a ciertos escándalos del gobierno. A mí me parecería injusto no darle la oportunidad a Juan Vivas de que se defendiera de esas acusaciones. Sí, ¿no? y mencionó concretamente el caso Íñiguez. Sí, el señor Ali dice más, ¿no? Porque el señor Ali en su propaganda electoral dice se puede gobernar sin corrupción. Bueno, nosotros no nos sentimos por aludidos, entre otras cosas porque creo que somos un ejemplo de cómo se puede gobernar sin corrupción. Mire usted, yo creo que en esta administración y en cualquier otra, pues puede haber anomalías administrativas, y yo no les digo que no las haya, anomalías administrativas. Puede que incluso tengamos insuficiencia de medios para cumplir estrictamente con los procedimientos administrativos legalmente establecidos, y que eso dé como resultado esas anomalías administrativas a las que me estoy refiriendo. Pero yo le puedo a usted garantizar que en absoluto corrupción. Yo le puedo a usted garantizar que somos personas honradas y que nos podremos equivocar, pero que tenemos al respecto la conciencia muy tranquila. Mire, mi patrimonio y el de mi familia es absolutamente transparente. Yo sigo teniendo lo mismo que tenía cuando llegué a la alcaldía. Mi mujer sigue haciendo lo mismo que hacía cuando yo llegué a la alcaldía y a la presidencia de la ciudad. Y mis hijos tanto de lo mismo, hacen lo mismo y tienen lo mismo. Y el día que yo deje de ser presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, pues resultará que volveré a lo que hacía antes de ser presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, como le decía en relación con una pregunta anterior, ligero de equipaje. Lo del señor Íñiguez, que creo que le ha tocado a usted, pues difícilmente lo tocó Mohamed Ali y usted lo ha referido, difícilmente se puede meter la mano en la caja a través de una nómina, entiéndame usted. Es decir, el señor Íñiguez cobró unos emolumentos a través de una nómina.